A continuación, Compañía de Profetas. Algo muy lindo de lo que estuvimos hablando sobre Ezequiel, el profeta Ezequiel. Es algo que a mí me impacta mucho porque uno tiene como que sus profetas favoritos, ¿verdad? Y uno de los favoritos que me gusta mucho cómo es su ministerio, me identifico mucho, es el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel es el único de la Biblia que le llaman hijo de hombre, es al que le llaman frente de pedernal o rostro de diamante, por la dureza de su ministerio. Porque el ministerio profético es algo tan duro, es apasionante, pero es muy duro. Es bonito, llama la atención cuando uno mira en el oficio fluir a un profeta. Y pues cualquiera diría, de todos los ministerios ese está bonito, porque bien que le atina a lo que dice o esto o lo otro. Pero es un ministerio, de los 5 ministerios, este es el ministerio más apedreado, es el ministerio del que se burlan mucho, porque al mismo Señor lo escupían y le decían, o le pegaban así y le decían, ¿quién fue? A ver quién fue. O sea que se burlan mucho de este ministerio porque es un ministerio que ha sido enviado, ya sea si es unción, don o el oficio, pero ha sido enviado para hacer la voz de Dios en cualquiera de las funciones que tenga. Y el profeta Ezequiel es alguien que nos enseña desde el primer capítulo el mover tan extraño de un profeta, porque la vida de un profeta no es una vida normal. O sea, si nosotros empezamos a movernos en lo profético, uno tiene que empezar entendiendo que nuestra vida no va a ser normal y no es natural. La vida de un profeta es sobrenatural. Ezequiel capítulo 1, si nos pudiéramos ir a Ezequiel. Ezequiel capítulo 1. Ezequiel también era sacerdote. El llamado de Ezequiel era un llamado, porque ahora hay mucho ministro que su llamado profético es como la línea de Ezequiel. Ezequiel tenía una característica, desde el capítulo 1 él dice, el día 5 del mes cuarto del año 30, yo, Ezequiel, me encontraba junto al río Quebar, entre los cautivos. Ay, tiene aquí tanto post-it que ya no puedo leer. Entre los cautivos. ¿Y qué dice después? De pronto los cielos se abrieron y tuve visiones de parte de Dios. En primer lugar, veamos que un profeta es muy detallista. No hay un profeta igual a otro en la Biblia. Hay tantos profetas, hay profetas mayores, profetas menores, no porque uno sea más importante que el otro, sino porque el libro es más pequeño y por eso se le dice profeta menor o profeta mayor. Pero no hay un profeta parecido al otro. Entonces, cuando uno está en un campamento de profetas, por eso uno tiene más desarrollado tal vez los ojos, otro tiene el oído, el otro tiene la boca para declarar, y así los 5 sentidos en lo profético, cada quien tiene una forma, como una especialidad aún en lo profético. Ezequiel, desde que él empieza a describir, él dice, él es tan detallista y era un escriba, porque todo profeta tiene una característica y es que tiene ojos abiertos y no necesita, como es natural, está dentro de su organismo profético, no necesita como hacer a la fuerza
torcerse o temblar o qué sé yo, ¿verdad? Con tal de que venga una visión o que venga un sueño. Es tan natural que el profeta tiene que aprender a vivir dentro de dos esferas, la esfera terrenal y la esfera celestial. Y hay un momentito en el que el profeta no sabe en cuál de las dos está. Y no importa que sea un profeta ya avanzado, de mucha experiencia como era Ezequiel, vamos a ver por qué él a veces hasta se quedaba mudo y ya no reaccionaba de lo que estaba viendo o de su vida, la vida de un profeta. Es una vida extraña. Es llamativo cuando alguien está siendo usado, pero cuando alguien ya se pone en los zapatos de profeta, ahí ya es ir y morir. Lo que me llama la atención es que Ezequiel empieza describiendo con detalle, porque puso el día 5 del mes cuarto del año 30. O sea, bien hubiera solo puesto, yo Ezequiel estaba viendo y ya, pero ¿por qué es tan detallista? Porque para un profeta, sea el nivel que sea, tiene que ser tan importante los números, los días, los colores, si es de día o de noche, si está viviendo, quiénes están alrededor, todo tiene siempre un mensaje. Hasta incluso si uno ya es padre de familia o madre, los hijos de uno, los nombres de los hijos, a qué hora nacieron, pareciera un poco exagerado, pero la vida de un profeta es así de detallista. Uno empieza a ver cosas que los otros ministerios pasan por alto. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que si me pasa algo o estoy orando o me levanto desde temprano a orar, siempre, hoy es día 5. Por ejemplo, aquí va que era día 5. El 5 significa gracia. Entonces, Señor, o sea, uno ya se va como por la gematría bíblica, que es el conocimiento del significado de los números en la Biblia. Si no, no hubieran dejado tantos números, y si no, no hubieran dicho, por ejemplo, que el número de la bestia es 666. Hay muchas cosas que los profetas tienen por eso el llamado profético es muy apasionado. Solo una persona que es muy apasionada es detallista. Posiblemente van a haber otros hermanos alrededor y pasa algo. Y solo alguien que tiene un llamado profético se dio cuenta qué día era ese. Si tiene activo, si le activaron si le desarrollaron es como una intuición, es una cosa que se desarrolla. Ezequiel la tenía. Ezequiel escribe y dice, yo, Ezequiel, un profeta tiene que saber quién es, tiene que tener una identidad. En las escuelas proféticas que he tenido, yo he oído, porque uno mira en las escuelas el crecimiento de las personas que empiezan como en el gateo profético hasta que llegan caminando y hasta se gradúan, pero no porque alguien se gradúe de profeta, sino graduarse es decir que llegan a una madurez. Pero yo he visto cómo las personas empiezan a adquirir identidad. Ezequiel dijo, yo, Ezequiel, o sea, él estaba seguro de quién estaba hablando. Hay personas que empiezan a ver visiones o a tener sueños o a oír la voz de Dios y todavía dudan y dicen, cuando llegan conmigo, fíjese que no sé si era Dios o no sé, pero yo oí que me dijeron que nos humillemos, por ejemplo. Era el Señor, pero como uno va creciendo, para eso en la escuela, uno tiene que hacer como le dijeron a Samuel, la próxima vez contesta, heme aquí, ¿verdad? Porque es como un crecimiento, pero para adquirir este nivel que tenía Ezequiel, que él tenía identidad, yo Ezequiel me encontraba junto al río Quebar. El río Quebar. El río Quebar es famoso en el libro de Ezequiel. Conforme vamos estudiando, vamos a ir viendo que el río Quebar aparece a cada rato y Ezequiel siempre está junto al río Quebar. Significa que un profeta tiene que estar siempre junto a las aguas. Un profeta no puede estar seco, porque entonces va a empezar a inventarse las profecías o va a empezar a decir,
así dice el Señor, y ni es el Señor, sino que son los deseos de doña Chonita, como decían por ahí, ¿verdad? Hay personas que profetizan por el deseo del corazón, no porque oyen la voz de Dios, sino porque dicen, por ejemplo, miran a una hermana llorando y lo primero que dicen es: pobrecita, quiero que esté bien. Entonces llegan, dice el Señor que todo va a pasar. Dios nunca ha dicho eso, por ejemplo, en ese caso, ¿va? Sino que ese es el deseo de esa persona, de que la otra hermana se sienta bien y que diga: ay, sí, ya va a pasar. Entonces regresa a su casa y dice: Dios me dijo en una profecía que todo va a pasar. El Señor nunca habló, sino la otra hermana por el corazón, ¿va? Que dice la Biblia que es engañoso y perverso. Por eso un profeta no se tiene que dejar llevar por el corazón, sino un profeta tiene que estar junto a la fuente, que es el río Quebar. Quebar tiene un significado, bueno, yo encontré un montón de significados del río Quebar. Quebar yo encontré dentro de tantos significados, porque encontré unos significados meros extraños. Encontré sociedad, compañía, espacioso, encontré unión, encontré juntar, encontré enlazar, encontré dar, pacto, unir, alianza. Miren todo lo que significa la fuente donde tiene que estar un profeta. Un profeta no tiene que ser el que separa ni el que divide, tiene que ser el que une. Si hay un profeta en una congregación, no puede venir de ahí la disgregación, sino que tiene que venir de ahí la unidad, porque el profeta tiene que estar junto al río de unidad, junto al río de pacto, junto al río que da, junto al río que aquí dice entrelaza. Pero después encontré, me fui a buscar, porque de la concordancia Strong le va tirando a uno varios números hasta que uno arma un gran significado de una sola palabra. Entonces encontré también aumentar, multiplicar, acumular y trenzar. Pero me llamó la atención trenzar. ¿Por qué? Trenzar, dije yo. Trenzar de trenzas, ¿va? Porque cuando uno va más, van a ver que cuando lleguemos como por el capítulo 8 del libro de Ezequiel, vamos a encontrarnos y a conocer mucho a este profeta. Pero Ezequiel usaba trenzas. Si hoy en día viéramos a un profeta entrar a una iglesia con el gran pelo y con trenzas, lo primero que harían los hermanos es decir: llévenlo al cuartito, oren por él, repréndanlo. Ay, no, tiene chamuco, o no le crean lo que dice porque tiene trenzas, ¿va? En otras versiones dice guedejas, pero son trenzas. Y me llama la atención que quebar significa trenzar. Ezequiel alcanzó un nivel de madurez, porque el cabello siempre en la Biblia representa madurez, representa que alguien ya creció. Por eso cuando avergonzaban a alguien en la Biblia, le cortaban el cabello o le rapaban la barba, que es como una figura de vergüenza, de no tener cabellera. Pero cuando a alguien le crecía la cabellera, hasta lo iban a ver como a Absalón, que lo llegaban a ver solo para verle la cabellera. El profeta Ezequiel tenía cabellera larga. ¿Por qué? Porque se hacía las grandes trenzas. Pero no es de que ahorita, entonces para ser profeta me voy a dejar crecer el pelo y mis grandes trenzas, ¿verdad? Porque, bueno, en las mujeres se miraría bonito en algunas, pero no en los hombres, ¿verdad? Porque no estamos hablando de un cabello físico. Ezequiel estaba junto al río Quebar, que significa trenzar. A mí me fui más en trenzar, porque una trenza se hace uniendo, ¿verdad? Entonces, cuando a él el Espíritu en capítulos más adelante lo levanta, dice la Biblia que lo levanta de las trenzas. Significa que cuando un profeta es pelón, espiritualmente hablando, ¿va? Porque si no ahorita algunos profetas pasarían ahí, dirían: pues a mí no me crece el pelo. No, estoy hablando del cabello espiritual, que también incluso incluye cobertura o madurez. Cuando un profeta crece mucho en lo espiritual, el Espíritu tiene de dónde agarrarlo. ¿Para qué? ¿Sabe alguien para qué agarró el Espíritu al profeta? ¿Han leído? ¿No se recuerdan? Porque lo trasladó.
Pues eso todavía lo vamos a ver más adelante, porque es hasta en el capítulo 8. Pero a él lo traslada. El Señor aquí nos está enseñando el primer capítulo porque nos está enseñando quién era Ezequiel. Pero más adelante Ezequiel va creciendo. Y el Espíritu le dice: yo te voy a mostrar lo que está pasando en la iglesia. Y lo agarra de las guedejas, dice, y lo deja sostenido entre el cielo y la tierra. Eso significa que un estado espiritual de un profeta es mantenerse en las alturas, pero con los pies bien puestos en la tierra. O sea, un profeta no puede solo ser galáctico, de estar solo volando y viendo por todos lados. Está bien, pero también hay que tener los pies en la tierra para saber que hay que pagar luz, agua y teléfono, ¿va? Tiene que tener uno el equilibrio de estar sostenido por la mano de Dios y ver lo que está pasando y lo que va a venir, pero los pies puestos en la tierra. A Ezequiel lo agarran más adelante de las trenzas porque le muestran que las mujeres en las iglesias, o sea, las líderes, están llorando por Tamuz. Y bueno, ese es otro, ahí van a ver todo lo que él descubre más adelante, pero lo descubre porque el Espíritu encuentra de dónde agarrarlo. ¿Qué significa esto? No a cualquier profeta le van a mostrar cosas tan gruesas como le mostraron a Ezequiel. Yo no miro que agarraran a Jeremías así. El llamado de Jeremías era otro. Él dice que sus ojos eran como ríos de agua, sí, porque él lloraba y lloraba, y se le dice el profeta llorón, va. Su unción era consolar. Isaías era otro. ¿Quién? Bueno, Ezequiel que estamos viendo, pero cada profeta tenía un llamado en específico. Ezequiel, uno de los ministerios más duros. Yo me identifico porque a mí el Señor me habló desde hace muchos años que el llamamiento conmigo iba a ser llamamiento nivel diamante. Cuando uno lo oye dice: ¡ala, qué chilero!, ¿verdad? Así como, sí, amén, es de Dios, esa palabra hasta brilla en los ojos de uno, ¿ah? Pero uno no sabe que el nivel diamante usa esmeril, usa ¿cómo se llama el que para tallar el diamante? ¡Ja! Y un diamante talla otro diamante. Entonces, a aquel que le han dado palabra de que va a ser un diamante en Dios es porque seguramente tiene mucha dureza adentro. Entonces, solo un ministerio fuerte nos puede tallar para llegar a un pueblo fuerte, pero fuerte no de que son pilas, fuerte y duros de corazón, porque es duro pararse uno a profetizarle a un pueblo que ni siquiera, así duros de corazón, no están creyendo en la palabra ni nada. Ahí mandaron a Ezequiel. Cuando a Ezequiel lo levantan, por eso de primero lo llenan de visiones en el río Quebar, porque el río Quebar es una dimensión. No es un río de que hoy me vaya al lago de Amatitlán o de Panajachel, tal vez aquí voy a ver. No es literalmente, sino es las aguas de la palabra. La dimensión de un profeta es cuanto yo sepa que estés tú pegado a las aguas, yo voy a saber en qué dimensión andas. Pero profeta que no lee, profeta que se va a inventar, profeta que va a copiar profecías, que le va a dar copy-paste, que va a empezar a inventarse las profecías porque la oyó y la adorna y le pone queso, perejil, salsa, y entonces dice: así dice el Señor. Tiene que estar junto a las aguas para que la profecía venga certera. Entonces aquí veo yo que a Ezequiel le dan toda la visión que dice aquí, que empieza a describir la gloria de Dios. Imagínense qué visión la que le dan desde el primer capítulo, la gloria de Dios. Cuando Ezequiel mira la gloria de Dios, la describe, y aquí es bien impactante leerla despacito, pero él empieza a ver seres. No sé si ustedes han visto seres, y si no han visto seres, que hoy sean activados para ver seres, porque esos seres están. Lo que pasa es que uno no los mira, pero ellos están. Es más real el mundo espiritual que este que estamos viendo. Hoy yo estoy viendo este mundo, aquí donde estamos, que hay una pared celeste, hay biombos, hay una alfombra gris, todos tenemos ropa de distinto color. Es más real el espiritual,
Porque hoy todos podríamos incluso vestirnos y hasta fingir que estamos bien y fingir que qué bonito eso. Tal vez o sea, lo verdadero no se mira, solo cuando alguien tiene ojos abiertos. Ezequiel le abrieron los ojos porque dice: junto al río Quebar los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Esa dimensión es una dimensión de vidente. Lo llevan y le empiezan a mostrar seres. Los seres tenían 4 rostros. Aquí dice que los seres mismos tenían 4 caras. Imagínense ver eso, uno viene corriendo a contar que vio chamucos, porque uno a veces piensa que todo es chamuco y no. Los seres tenían rostro de león, rostro de becerro, rostro de hombre y rostro de águila. Aquí está la cuadrimensión de Dios. El número 4 en la Biblia significa equilibrio. Un profeta tiene que ser equilibrado, ni tampoco todo terrenal, ni solo andar volando en el espacio, equilibrado. Por eso es que le ponen rostro de león, que hablábamos la vez pasada, que el rostro de león es el libro de Mateo, porque en los 4 evangelios está la figura de los cuatro rostros de estos seres que a Ezequiel le revelaron. Mateo, el libro de Mateo es león, es el león, es el rostro del león. Cuando uno lee Mateo, no tendría que decirle: Espíritu Santo, revélame al león que está aquí. Es Mateo. El libro de Marcos es el becerro. El becerro es el servicio, un servicio. En unas dice becerro, en otras dice buey, pero es servicio, es alguien que tiene para cargar. ¿Cuál otro sigue? El libro de Lucas. El libro de Lucas representa el rostro del hombre, porque ¿quién escribió Lucas? Lo escribió alguien que ni siquiera estuvo en el momento, sino que fue a entrevistar a todos, y cuando se aseguró, escribió el libro de Lucas, que era un doctor. Es el rostro de hombre. El último libro de los evangelios, que es el más impactante y más amoroso, ¿cuál es? Juan. El libro de Juan, desde entrada nos empieza a abrazar el libro. Si uno empieza a leer Juan y uno, ay Dios mío, Dios es amor y Dios es amor. Es el libro de Juan y representa el águila. Es el nivel más alto de un profeta, de un ministro. Hay ministros que todavía solo han desarrollado su rostro de hombre. Están viviendo como el evangelio de Lucas, preguntando. No es que sea malo, porque lo tenemos que tener. Si no tuviéramos el rostro de hombre, con ese rostro es con el que uno sale y hace obra social y ayuda, y es humano, y uno ve a alguien y se duele, y uno abraza y ayuda y da pan y da vestido, porque es el rostro de hombre. Pero con el rostro de águila es con el que uno entra a Sión, con el que uno vuela y pasa al primer cielo, el segundo cielo, el tercer cielo, donde está el trono de Dios, con el rostro de águila. Pero cuando un profeta todavía no ha alcanzado el rostro de águila y oye a otro profeta, rostro de águila, hablar, dirá: esas son cuentas. ¿Cómo así que lo trasladaron y se lo llevaron y lo regresaron? ¿Le pasó a Pablo? Pablo, después de 14 años, decía que no entendía si había sido visión o sueño. Todavía lo estaba descifrando, porque lo habían llevado hasta el tercer cielo, hasta el trono de Dios. Y él dijo que cuando estuvo allá oyó palabras inefables. Inefables significa demasiado santas para repetirlas en la tierra. ¿A dónde llevaron a Pablo? A Pablo lo llevaron en rostro de águila para allá arriba. Bueno, la cosa es que en todo el capítulo 1 nosotros podemos ver a un Ezequiel que nos está diciendo: hay 4 niveles por alcanzar en lo profético. Podemos estar ahorita en rostro de becerro. Rostro de becerro es servir, 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 servir y servir. Y está bien, hay que hacerlo, pero no es el único rostro. Hay que conquistar 4 rostros. El rostro de león es otro rostro también. Pero me llama la atención que en el capítulo 1 de Ezequiel también ve ruedas y describe las ruedas. Y dice que estas ruedas, dentro de las ruedas estaba el espíritu, dice, y dice que iban para adelante y nunca retrocedían, dice, ahí lo describe. Y dice que había un resplandor que rodeaba todo lo que él miraba. Ezequiel estaba siendo trasladado a todo esto que estaba viendo.
Esto fue lo que vimos la vez pasada, el capítulo 1 de Ezequiel. Pero me llama la atención que después de ver todo esto, Ezequiel se queda como en un estado, no voy a decirles que cayó, pero no se queda de pie, porque con tanta revelación uno a veces se queda como que se tiene que sentar, como a entender todo lo que le dieron, porque a él le dieron un montón. Por eso es que en el capítulo 2 ya fue el llamamiento. El llamamiento no fue cuando él vio todo lo que vio. A veces uno mira tantas visiones, te recibe tanta revelación y uno cree que ahí es el llamamiento. El llamamiento es después de que uno mira tantas cosas. Cuando uno mira, a veces, por ejemplo, a mí me tocó ver cosas desde niña y no conocía del Señor, pero Él sí me conocía a mí. Yo miraba, y no todo bonito, cosas feas. Cuando yo vi que contaba y no me creían, o cuando yo contaba y los demás niños me decían así como, a mí no me pasa. Ahí dije yo, entonces ya no vuelvo a contar lo que miro porque ya vi que no me creen. Pero el llamamiento no vino cuando yo miraba todo eso. Y hay quienes se pierden y creen que cuando empiezan a ver todo son los grandes profetas. Ezequiel no cambió cuando vio todo eso. A Ezequiel lo tuvieron que ir a formar en lo más duro. Capítulo 2 de Ezequiel dice, versículo 1, la voz me dijo, ¿qué voz? Era la voz de Dios. Aquí ya él empezó a ya no solo ver la gloria, ya empezó a que el oído se lo abrieron. En el primer capítulo a él le abren los ojos, pero en el segundo capítulo a él le abren el oído. Y un profeta tiene que tener ojos y oídos abiertos. Dice, la voz me dijo, dice, hijo de hombre, ponte sobre tus pies que voy a hablar contigo. O sea que él no estaba de pie. Porque si yo miro a alguien parado no le voy a decir, párate, si está parado. Entonces él le tuvo que decir, levántate, yo te voy a hablar. Y le empieza a decir, tan pronto como me habló, el Espíritu entró en mí, porque la voz entra en nosotros. Y me hizo ponerme sobre mis pies y oí que el que me hablaba me decía, hijo de hombre, voy a enviarte a los hijos de Israel a un pueblo rebelde. Y le empieza a describir su ministerio. El ministerio del profeta Ezequiel no era llamativo para nada. Imagínense que les dicen, te voy a enviar a un ministerio y te voy a enviar a un lugar, te voy a usar, y uno, amén, amén, va a llorar. Pero a donde te voy a enviar nadie te va a creer. Entonces, ¿cuál es el propósito entonces? Es que el Señor se vale a sí mismo y Él se provee a sí mismo. Si Él quisiera ir y hablarle a tal pueblo, Él pudiera hacerlo por medio de hasta de un niño o de otra burra, si Él quisiera, porque la burra de Balaam habló. Pero nos usa por misericordia. Porque empieza primero a creerse, ya es que yo soy el profeta de profetas. Por misericordia nos usa, porque Él tiene su boca, el que hizo la boca es el que puede hablar. Entonces Él, pudiendo hablar, escoge hombres y mujeres como nosotros, llenos de pasiones, llenos de defectos, llenos de debilidades. Pero ¿por qué será que nos escoge? ¿Por qué creen si Él puede valerse de lo que Él quiera para hablar? ¿Por qué creen que escoge personas y las llama profetas? Si Él puede hablar como Él quiera, mandar un terremoto, mandar una señal en el cielo y la gente entendería. Pero ¿por qué creen que levanta hombres y mujeres como nosotros? ¿No? Porque quizás es necesario que alguien de nosotros mismos le hablara a un pueblo que vive, por ejemplo, en la actualidad, en el pleno siglo que vivimos, en la misma sociedad, que está viendo lo mismo que está sucediendo. Entonces pienso yo que es necesario por eso que Dios levante, ya sea un hombre o una mujer de estos tiempos, para que le hable a su misma gente. Como a su mismo nivel. Exactamente, de estos tiempos. Sí, eso también. Pero sí, hermano César. Yo creo que si Dios hablara directamente, todo el mundo le creería.
ahí tiemblan todos. Como él respeta el libre albedrío que tenemos, tiene que usar un ser humano Ujú. para que crea o no crea, lo siga o no lo siga. Sí, también. Y también creo, miro yo aquí, viendo a los profetas, porque estudiando a los profetas, cada vez que uno estudia, vuelve a salir algo nuevo y algo nuevo. Miro aquí que el propósito es también para formar al mismo profeta. O sea, el profeta, cuando le hacen el llamado de primero, cree que es por él, así como, ala, bien decía yo que era pilas para esto, se cree. Cuando empieza a ver el taladro de Dios, cuando empieza a ver que empiezan a sacar armas para formarnos, un martillo, lo va a martillar porque es una trompeta, la plomada, empiezan a sacar todas las armas que nos empiezan a usar, y a uno y ahí quisiera retroceder y decir, ¿cuántas veces Jeremías entregaba cartas de renuncia? A cada rato decía, ya no, y el Señor se las devolvía. Porque aquí el propósito es formarnos a nosotros, enamorarnos a tal nivel. Porque no hay algo lógico en que a Ezequiel lo manden, le den muchos dones, lo usen mucho y el pueblo no le, o sea, el pueblo ya está destinado para no creer. Es como que uno dijera, y por gusto. Formar al profeta, porque el profeta cree, sí es una bendición él o ella, pero en el camino se va dando cuenta que tiene que morir. Pienso yo, formar al profeta. Y como comúnmente sucede hasta en nuestros tiempos, cuando el profeta quizás ya no está y viene el cumplimiento de lo que el Señor dijo, viene lamento y dice, era verdad. Exacto. De todas maneras, aunque el pueblo no lo haya oído, pero él llevaba una palabra que se debía cumplir. Exacto. Y muchas veces lo matan antes que se cumpla. Cuando se cumple dicen, sí era profeta. O sea que el llamado al ministerio profético tiene mucho que ver con ser mártir. A veces uno dice, ay, ¿será que me puedo retirar? Yo ya no quisiera este llamado. ¿Saben qué es lo peor? Que ya cerraron la puerta atrás y uno ya no puede retirarse. Ya no. Porque Ezequiel, él lo sabía. Cuando estaba viendo la gloria de Dios, él estaba hasta con la boca abierta. Porque la describe y uno se mete, cuando uno lee, y uno, ¡ala, qué lindo! Todo el resplandor que vio, yo quisiera ver eso. Cuando a Ezequiel lo llaman, vamos a ir viendo todo lo que le pasa a Ezequiel. Bueno, lo envían con gente de corazón empedernido y rostro duro. Uno no quisiera un pueblo así. Uno quiere un pueblo que le conteste amén a cada rato, porque así que rico predicar. Pero uno va a predicar a la calle o a lugares donde nadie. Así le tocó a Ezequiel. Entonces, bueno, Ezequiel fue y le dan el llamado. Lo que me llama la atención es que el ministerio profético está rodeado de tres tipos de llanto o de lágrimas: endechas, lamentos y ayes. Y lo dice en el versículo 10 del capítulo 2, desde el 9. Yo miré y vi que una mano se extendía hacia mí. Como ya tenía los ojos abiertos, ya miraba cada rato. Y que en ella había un pergamino. La mano lo extendió delante de mí y vi que el pergamino tenía endechas, lamentaciones y ayes escritos por los dos lados. Las lágrimas de un profeta llevan más lágrimas de lo normal. Cuando un profeta se lamenta, se lamenta y dice que lleva endecha. ¿Qué es endechar? Esa palabra la repiten mucho en la Biblia, endechar. Endechar es un tipo de duelo. Cuando uno está en un funeral, endechando, lo que pasa es que ahorita no usamos esa palabra ya, es muy bíblica, pero significa estar en un funeral y estar
endechando es estar ahí, pero así con aquel que no hay consuelo. Es una desesperanza porque se te fue el ser querido. La vida de un profeta lleva eso. Y le dan el pergamino, la mano de Jehová se lo da. O sea que eso no, nuestros lamentos como profetas no vienen de que el hermano, que aquel, que perencejo, que el pueblo. No, tal vez vienen como disfrazados de todos ellos, pero no, la mano de Jehová es la que nos manda las tristezas, las lágrimas. Cuando un profeta llora, se lamenta y dice, y ayes. Los ayes son gruesos. Uno no solo es de, ay, no sé si han sentido alguna vez algún tipo de angustia donde uno ya no le sale palabras, solo sale ay. Y cuando uno le preguntan, ¿pero qué te duele? Y uno no sabe qué decir porque lo que te duele es todo. No sabe ni cómo llorar eso tan fuerte que está dentro. Pues así es la vida de un profeta. Profeta, bueno, aquí estoy hablando de un profeta primario. Una de las características para reconocer si alguien tiene un llamamiento primario, entonces, es cuánto ha sufrido. Yo no puedo creer ni pretender que alguien diga, mi llamamiento es primario y no ha sufrido nada. ¿Dónde están sus cicatrices? ¿Dónde están sus lamentos? ¿Dónde están sus ayes? ¿Será que le dieron pergamino o no le dieron pergamino? Y el pergamino no solo es para tenerlo ahí en la pared, soy profeta, el pergamino nos hace llorar. Y como la mano de Dios nos lo dio, ¿quién nos puede consolar? Solo la mano de Dios. Cuando un profeta tiene ayes, lamentos y endechas, no lo consuela nadie, solo el que se lo dio, que es Jehová. Ahora, vamos al capítulo 3 con algo que yo quiero ver. Yo estoy yéndome muy rápido, pero como la tarea es estar leyendo el libro de Ezequiel, le dice, bueno, lo manda a lamentarse. Hijo de hombre, come lo que has hallado, cómete este pergamino. O sea que el pergamino era para comérselo. Y ve luego y habla con el pueblo de Israel. Y dice Ezequiel, yo abrí la boca y me hizo comer el pergamino. Miren el menú de un profeta. Y me dijo, hijo de hombre, aliméntate, llena tus entrañas con este pergamino que te doy. Y se lo da a comer. Aquí puedo ver algo. Al profeta lo llaman a comerse el pergamino. Significa que el profeta, porque dice que le bajó hasta sus entrañas. Las entrañas es como lo más profundo de un ser humano, son sus entrañas. Significa que el profeta tiene que tener entrañas de misericordia. Y para eso le dan a comerse el pergamino. ¿Por qué? Porque le va a venir tanta revelación que con esa revelación y sin entrañas de misericordia va a matar a la gente. Yo me recuerdo que en una escuela profética una vez estaba ministrando entrañas de misericordia. Solo eso me puso el Señor a ministrar. Cerré el tema porque el Señor no me daba otra cosa, solo me decía entrañas de misericordia. No tienen entrañas de misericordia, me decía. Y me recuerdo que me fui directamente a alguien y la ministré, era una mujer. Y el Señor me dijo, métele la mano en las entrañas. Y le puse la mano en las entrañas y me recuerdo que le empecé a gritar misericordia y le brincaba aquí. Fue liberada. Y una bendición y fue llenada, pero al final me contó que a ella le habían hecho una injusticia muy fuerte en el ministerio a donde ella pertenece. Y como profeta, dice que ella dentro de ella decía, si Eliseo mandó osas para que se comieran a los que se estaban burlando de él, que ella también iba a mandar osas. O sea, ella dijo, como Eliseo voy a hacer yo, dijo. Y entonces empezó ese día había empezado como a maldecir a la gente que realmente la estaban molestando.
pero empezó a decir, yo mando osas. Y ella me dijo, que en su oración dijo, y Señor, y desaparécelo, pero ella porque le habían hecho cosas muy duras. Y empezó a decir, como profeta, que si en la tarde tocaba conmigo, y el Señor, yo tenía mi enseñanza, pero el Señor me dijo, no das esa enseñanza, ministras misericordia. Bueno, dije, cerré. Y me recuerdo que fui directamente al vientre y el Señor me dijo, grítale misericordia. Cuando ella después me contó, me dijo, yo no sabía, me dijo, yo pensé que los profetas teníamos esa autoridad profética para ir y destruir. Entonces yo le decía, lo que pasa que empezaste el ministerio sin una enseñanza, empezaste el ministerio en bruto, así como no está formado, nadie te ha guiado. Nadie te ha enseñado, no has tenido tutor, no has tenido pastoreo. Todo profeta tiene que tener un pastoreo. No has tenido quien te enseñe. Entonces, cuando te hacen algo, te brinca de lo más fuerte que según tú estás pidiendo justicia. Y lo que pasa es que ahí puede entrar hechicería. No, porque yo soy profeta, puede entrar hechicería, le dije. Hay oraciones hechiceras, porque no están bajo la guianza de Dios. Es cuando dicen, es que lo voy a matar, es que le voy a enviar. ¿Cómo así? Eso solo lo hacen los brujos. Un profeta tiene que haberse comido el pergamino que le dieron a Ezequiel y haberle bajado a las entrañas. Eso significa que el profeta va a ver de todo y no tiene que mandar maldición. Tiene que amar y tener misericordia. Esa fue esa enseñanza que a mí me quedó muy clara. Entonces yo veo acá en el capítulo 3 que el profeta lo tienen que dar pergamino para comer. En el versículo 10 del capítulo 3 dice algo, dice, también me dijo, hijo de hombre, escucha con atención y retén en tu mente todo lo que voy a decirte. Significa que para el llamamiento de profeta nos cambian la forma de pensar. Porque dice, retén en tu mente, como quien dice, a veces dejas caer mis palabras. Como profetas a veces tenemos tanta velocidad aquí en la cabeza que dejamos caer la instrucción de Dios. Por eso el Señor le dice, retén. Retener es, no dejes que se caiga la palabra. Retén en tu mente. Al profeta cuando lo llaman le transforman la mente poco a poco. Versículo 15 dice, fui entonces a reunirme con los cautivos que estaban en Tel Aviv, junto al río Quebar, otra vez, Quebar, y me quedé a vivir entre ellos, aunque durante 7 días no supe qué hacer. ¿Les ha pasado alguna vez que no saben qué hacer? Como ministros, se queda uno así, y tal vez no por 7 días, tal vez más tiempo. Es que él está hablando de 7 porque es un número perfecto. Pero a veces no hay a uno qué hacer. Así se quedó Ezequiel. Se quedó sin saber qué hacer. Yo ponía acá, el corazón del profeta está siempre aprendiendo y el llamado a tener amor y misericordia es muy grande. Por eso Ezequiel se quedó sentado sin saber qué hacer. Las enseñanzas son tan fuertes para el mover profético que uno a veces se queda sentado y querés hacer tanto que no haces nada porque te acaban de dar una instrucción o una enseñanza. Hay momentos en donde solo nos toca sentarnos y escuchar. Y uno tal vez sabe más del que está predicando, pero le toca sentarse y escuchar. Después de haber tenido yo programas y programas de profetas y cuadernos, de repente el Señor me manda por 4 años, sentate y escucha. Qué dolor, porque yo me recuerdo que iba a lugares donde yo me sentaba y oía, y yo, eso ya lo prediqué, y eso esto, y el rema es esto, y la figura es esto, y yo desde mi lugar me picaba la boca, pero no sabía qué hacer. Yo no me quedé 7 días, me quedé 4 años sentada sin saber qué hacer. Hasta que la misma voz de Dios te vuelve a decir otra vez al ruedo, para adelante. Porque el profeta se mueve bajo los tiempos de Dios. El apóstol se mueve en los espacios, pero el profeta en los tiempos. Por eso es que el apóstol y el profeta tienen que trabajar así, unidos, para que uno
el apóstol diga, este espacio es tal cosa, y el profeta diga, pero es tiempo de esto. Entonces los dos abren accesos de bendición para las iglesias. Tiene que haber apóstol y profeta, siempre, siempre. Por eso ellos en el monte de Dios, cuando llegó Moisés y a Aarón, Moisés como figura de apóstol y a Aarón como figura de profeta, dice la Biblia que ellos se encontraron en el monte y se besaron. Se besaron porque ya iban a empezar el éxodo de la liberación de todo el pueblo de Israel. Pero no puede empezar a hacer una obra un profeta sin un apóstol a la par. O un apóstol solito. Necesita un profeta. Necesita quien vaya marcando el reloj de Dios. Y el profeta a veces con el reloj de Dios, pero necesita un espacio. Entonces, en el versículo 16, miren lo que dice. Pasados los 7 días, él cuenta los días, solo porque no pudo decir minutos y segundos. Un profeta es de tiempos. Pasados los 7 días, la palabra del Señor vino a mí. O sea, ¿qué significa? Que la palabra del Señor no siempre está sobre el profeta. No siempre. Cuando el Señor no quiere hablar, no habla. Y no puede uno inventar. No puede uno inventar. Otro ejemplo de que a veces no está la palabra del Señor, Eliseo. Acababa de morirse el hijo de la tsunamita, y la tsunamita estaba dolida por su hijo, en angustia, y sale corriendo, y Eliseo la mira venir y le dice al siervo, al sirviente, ve a ver qué tiene. Y llega el sirviente, ¿está todo bien? Y ella no le quiso decir, le dijo, todo está bien, le dijo, pero contigo no quiero hablar. Ella quería ir con el ministro, llega con el profeta Eliseo, y cuando ella llega solo se tira a llorar. Y el profeta la mira y no le revelan nada. Eliseo, que Eliseo no solo era cualquier profeta, Eliseo tenía la doble porción que dejó Elías. En cualquier momento hubiera dicho, ya sé lo que tiene, el Señor me muestra tal y tal cosa, pero no sabía qué tenía, y eso no lo hizo a él ser menos profeta. Solo le dijo, pero ¿qué tendrá? Y ahí mismo dice, eso está en Reyes, en el libro de Reyes, donde él mismo dice, Dios no me ha revelado qué tiene. Entonces a veces el Señor no habla. El ministerio profético está activo, está uno con su licencia, con su credencial para profetizar, pero la voz arriba no nos ha dicho nada. Entonces por eso a veces no es muy conveniente hacer lo siguiente. Y yo miraba que lo hacían mucho, hasta que conforme lo fui viendo, lo fui parando. Que había a veces un grupo de mujeres o de hombres o un retiro o algo, y se ponían las hermanas o los hermanos. Anda, por ejemplo, si mirabas que estaba por ahí un hermano, entonces le decían, anda y ora por él y le decís que su carro ya viene. Y muchos iban por obediencia, ¿va? Si Dios no había dicho eso. Entonces, a veces vamos y hablamos y Dios no ha dicho nada. Si a mí no me ha dicho nada de ir y a darle palabra, por ejemplo, si se parara ahorita alguien y me dijera, dame palabra, ¿tenés palabra para mí? Si no hay palabra, no me la voy a inventar. Tengo que decirle, mira, Dios no me muestra nada. Entonces, no, que sos profeta, pues. Pues sí, pero no se le ha dado a él la gana mostrarle ahorita algo. No siempre tiene que mostrar, porque aquí el Todopoderoso es Él. Entonces a veces nos deja a nosotros con la boca abierta también. Uno dice, ve pues por dónde salió el Señor, esa no me la esperaba. Es para que no nos dejemos de sorprender. Pero si todos lo supiéramos, qué chiste. Entonces aquí al profeta Ezequiel le ponen su pausa de 7 días. Pueden ser que en nuestro tiempo, en nuestra vida no sean 7 días, sean 7 tiempos, 7 meses, 7 años, o simplemente el tiempo que Él quiera no hablarnos. Los silencios de Dios también son proféticos. A veces hay silencios que gritan más fuerte que una palabra profética, porque en el silencio uno entiende mejor sus tiempos. Entonces aquí le dice, espérenme, es que no era ese. Versículo 16, aprende a conocer los tiempos. Después, el profeta debe tener la responsabilidad de cuidar y guiar en oración al pueblo.
pero en el versículo 22 dice: allí mismo la mano del Señor vino sobre mí y me dijo: levántate y ve al campo. Otra vez lo levanta, que allí voy a hablar contigo. ¿Por qué el Señor no le habló ahí mismo? Es que el Señor hace como Él quiere. ¿Se recuerdan a Jeremías? Le tiene que decir: vete a la casa del alfarero, que allá te voy a dar un mensaje. Si es profeta, a uno, yo he oído cuando dicen, cuando a veces hay personas cerca de mí que no andan con muy buenas intenciones, y he oído a otras decir: si fuera profeta ya hubiera sabido. Profeta sí, pero no adivina. Y si uno empieza a forzar eso, puede venir un espíritu de adivinación, de estar uno: ay Señor, muéstrame. Ya mero se pone uno en meditación a tal hora para que le muestre. Ahí sí viene un espíritu de adivinación y nos puede chanflear todo. Pero si yo puedo tener a la par tal vez al mismo Judas, y si no me lo han mostrado, porque el Señor no me ha querido destapar los ojos para eso. Y a veces uno de lejos ve a los Judas y uno, ya sé, pero cuando no nos quiere mostrar, no nos quiere mostrar. Entonces aquí yo miro que en el 22 le dice: levántate y ve al campo, que allá voy a hablar contigo. Yo me levanté y me dirigí al campo y vi que ahí estaba la gloria del Señor. Imagínense, esos son las amistades de Dios. Así es la amistad de Él. Ven y te voy a llevar a tal lugar. ¿Por qué no le mostró la gloria ahí? Es porque todo en el mover profético se hace como el Señor quiere. Él es el dueño de todo esto. Entonces le dice otra vez: como lo había visto junto al río Quebar, me incliné sobre mi rostro y el Espíritu entró en mí y me hizo ponerme sobre mis pies. Luego me habló y me dijo: entra en tu casa y quédate ahí encerrado. Toma en cuenta, hijo de hombre, que te atarán con cuerdas. Miren lo que le empieza a revelar: te atarán con cuerdas y que con ellas te sujetarán para que no puedas andar entre ellos. Yo haré que la lengua se te pegue al paladar y te quedarás mudo, de modo que no podrás reprenderlos, aun cuando son un pueblo rebelde. ¿No les ha pasado que a veces no se puede ni defender? Le hacen y le hacen y le hacen, y uno con la lengua pegada al paladar no se puede defender. No puede uno ni decir nada. Teniendo uno aquí adentro todo, no dice nada, porque los tiempos de Dios son los que a veces nos hace alzar la voz y defender, y a veces nos hace callar y que la lengua se pegue al paladar. Entonces aquí a Ezequiel me llama la atención porque estamos viendo la vida de Ezequiel, pero una figura de nosotros. Cada quien tiene diferente nivel profético acá. Algunos tienen un nivel 1, que es el nivel unción, otros tienen nivel 2, que es el nivel de don, el don, y a otros tienen el nivel 3, a perfeccionarlo, que es el oficio. Pero según el nivel, así es el cuentazo. Así es. Entonces, por eso no es bueno ir y mandar a alguien que tiene tal vez nivel 1 en lo profético, y yo lo nombro profeta a las naciones. ¿Qué hago ahí? Lo que hago es que lo meto en el ring con Jezabel, con Behemoth, con un montón que ahí vamos a ver más adelante los enemigos de los profetas, y tocan la campanita y empieza la pelea, y él es nivel 1, no sabe ni qué hacer, ahí lo matan. Tenemos que ponernos a pelear con alguien de nuestro nivel. Pero a lo que voy es que quería nada más, esto quería. Vámonos al capítulo 4, ya solo en lo último, y veamos qué le mandan a hacer a Ezequiel. Capítulo 4, versículo 4. Bueno, desde el versículo 1 le dicen que tome un adobe y lo ponga dice: y ponlo delante de ti y dibuja en él la ciudad de Jerusalén. Así es la locura de los profetas. A veces nos mandan a dibujar. El arte tiene mucho que ver con lo profético. La música, la pintura, el arte, pero el arte profético, así, ¿verdad? Así como, porque imagínense en un adobe. Pero así es el Señor.
Y le dice: ponle sitio, levanta contra ella fortificaciones, baluartes y arietes, y rodéala con un ejército. Y después le dice: toma una plancha de hierro y ponla entre la ciudad y tú, a manera de muro de hierro. La plancha fungirá como cerco, y dirígete luego contra ella y ponle sitio. Esta será una señal contra el pueblo de Israel. Pero miren el versículo 4: acuéstate luego sobre tu costado izquierdo y pon sobre ese costado la maldad del pueblo de Israel. El profeta tiene capacidad de llevar la maldad de un pueblo encima. Profeta a nivel oficio. No le voy a poner la maldad de un pueblo a alguien que tiene un llamado nivel 1, porque lo mato. Entonces aquí dice, imagínense, ponte sobre tu costado. Y dice: llevarás la maldad, llevarás sobre ti su maldad, el mismo número de días que duermas sobre tu costado. Y los años de su maldad son el mismo número de esos días, es decir, 390 días. ¡Hala! Dormir así de ese lado, imagínense. De este modo llevarás sobre ti la maldad del pueblo de Israel. Cuando se cumplan estos días, te acostarás de nuevo, pero esta vez sobre tu costado derecho. Y durante 40 días llevarás sobre ti la maldad del pueblo de Judá. Aquí un lado era para Israel y el otro lado para Judá. No es fácil ser profeta. Y todavía le dice: estoy contando un día por año. Luego te dirigirás hacia la Jerusalén sitiada y con el brazo descubierto profetizarás contra ella. Significa que aquí llevaba un nivel de autoridad después de sufrir. Cuando uno sale de un sufrimiento, el nivel de autoridad sube. Lo ponen a dormir de un lado tantos días y del otro lado tantos días. Ese tipo de cosas proféticas solo el Señor las pone. Y solo a alguien tan loquito como un profeta. De los 5 ministerios, los profetas, los pastores son más cuerdos, ¿va? Así como tranquilos, tranquilos. Los apóstoles paternales, el maestro a enseñar la palabra. ¿Qué más? El evangelista a la calle, pero el profeta a loquear. A eso nos mandaron, a hacer cada cosa que uno, pero ¿y esto? Hay cosas que mejor ni se cuentan. Aquí las dejó él escritas. Yo creo que hay otro montón que ni escribió, solo nos dejó como, miren lo que me pasa, ¿va? Pero miren en el versículo, con esta termino, en el versículo 12, y esta me impacta: harás panes de cebada y los cocerás bajo las cenizas con fuego, ¿qué dice? De excremento humano. Y los comerás a la vista de todos. O sea, ni siquiera en lo secreto. Imagínense la cara de Ezequiel con esa orden. También dijo el Señor: un pan así de inmundo comerán los hijos de Israel. Es que todo lo que le dice a un profeta tiene una enseñanza. Y dice: comerán los hijos de Israel en las naciones por las que voy a arrojarlos. Entonces dije, al fin habló Ezequiel: ay, Señor y Dios, yo no soy ningún ser inmundo, ni jamás desde que era joven y hasta este día he comido carne de ningún animal muerto o despedazado, ni tampoco me he llevado a la boca carne inmunda. Como él era sacerdote, tenían prohibido comer carne inmunda. El Señor me respondió: mira, voy a permitirte que uses estiércol de bueyes, pero no le quitó el excremento, para cocer tu pan en lugar de excremento humano. Y también me dijo: mira, hijo de hombre, voy a hacer que falte pan en Jerusalén. El pan se comerá por peso y con angustia, y el agua se beberá por medida y con espanto. Imagínense beber un agua con espanto, ¿cómo es? Estar uno sobresaltado. Para que al faltarles el pan y el agua, unos a otros se miren con espanto y se consuman en su maldad. Todavía queremos estar en este ministerio. Bueno, aunque no quisiéramos, de todos modos ya no se puede. Ya estamos aquí. Yo lo que miro acá en el versículo 22 en adelante es: este llamado no es fácil. Cocinar
No solo cocinar, acercarse uno al excremento. Ya no digamos poner la ollita con el pan para cocinar pan. Estaría uno vaya, y con moscas o qué sé yo. Yo ni me hubiera acercado. Empieza uno antes de acercarse, ¿va? Y a él le dice, es que el Señor primero lo probó y cuando vio que él alegó, le dijo, va pues, excremento de bueyes. Pero no le quitó el mal olor. Entonces yo ponía acá que muchas veces al ministro, al profeta, le apesta un tiempo el ministerio. ¿Quién se iba a acercar a Ezequiel cuando él estaba cocinando ese pan? Si ya con lo caliente el olor salía más fuerte. Porque a veces uno mira ahí y siente mal olor y uno, ay, como que algún chucho, dice uno, ¿verdad? Algo así, pero lo siente de lejos, pero ya ponerle calor, el olor se desprende más fuerte. Y encima estar sentado y saber que te vas a comer ese pan, ay, solo el Señor. Esos son los niveles, que son las letritas rojas del ministerio abajo, que uno solo dice, yo quiero la unción, pero las letritas rojas no las leemos. Y uno firma y dice, ay, yo lo quiero. Pero cuando empieza el mal olor y esa pestilencia, a uno lo dejan solo, porque ¿quién iba a estar a la par de él? Ni su esposa, me imagino, ahí todavía tenía esposa. Aquí todavía la tenía, más adelante se la quitan. Pero nadie, habrán habido momentos en los que nadie está contigo. Nadie, pero nadie, ni siquiera los más cercanos, porque algo tiene de mal olor nuestra vida. No le quitaron el ministerio, el mal olor era parte de. Entonces, si el ministerio está en algún tiempo con un mal olor o con una pestilencia, es porque el Señor está tratando y trabajando en nosotros un carácter. Porque eso no nos va a gustar. Me despido en este momento para los hermanos que están viendo en Dimensión 7, los bendigo y los invito para que nos acompañen todos los días miércoles a las 6 en punto de la tarde, porque estaremos estudiando el libro del profeta Ezequiel, que es el tema de este mes es un profeta está en constante movimiento. Bendiciones y que nos sintonicen todos los miércoles. Estás viendo Compañía de Profetas.